Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Navarrete. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro curso técnico superior universitario en seguridad pública. Recuerden que estamos en el módulo 4, desarrollo humano, con el tema 4, inteligencia policial, y esta es nuestra segunda sesión, historia de la Agencia Civil de Inteligencia Mexicana. Nuestro objetivo particular es que al finalizar la sesión, el alumno enlistará los diferentes periodos por los que ha pasado la inteligencia mexicana a lo largo de su existencia para comprender su estado actual. Pero antes de comenzar nuestro tema de hoy, me gustaría que diéramos un muy breve repaso por el tema de la sesión anterior, definición de inteligencia policial. Y en esa ocasión señalamos que la investigación e inteligencia policial ha sido descrita como el grupo de actividades académicas cuyo objetivo es generar conocimiento y desarrollar habilidades sobre técnicas específicas de investigación e inteligencia policial, pero que fuera de esta descripción no existe en realidad una definición, digamos, precisa sobre lo que debe entenderse por inteligencia policial. Sin embargo, como veremos a lo largo de esta sesión, desde hace tiempo han surgido diferentes enfoques que han venido a constituir la inteligencia policial, es decir, la aplicación de las disciplinas de la inteligencia al control de la criminalidad. Quizá por esta razón, el concepto de inteligencia, el cual tiene su origen y evolución en el campo de la seguridad nacional, no cuenta con una definición única. Y como lo vamos a ver, en cada época, en cada etapa, y cada grupo en el poder le da una definición propia, pero no nos adelantemos. Señalábamos también que en los años 60 del siglo pasado, los Estados Unidos vivieron una escalada de crimen y violencia y que para afrontarla se creó la Comisión Presidencial para la Aplicación de la Ley y la Administración de la Justicia, y que sus reportes estuvieron dedicados a enfocarse al grave problema del crimen organizado, ya que pues era verdaderamente muy fuerte. La Cosa Nostra era la organización criminal más importante en ese momento en ese país, y la inteligencia pues de alguna manera era hasta cierto sentido limitante. Entonces se busca hacer un diagnóstico de las diferentes corporaciones que conformaban esa Cosa Nostra, y la comisión encargada de este asunto mencionó de manera específica que había un fracaso en el desarrollo de una inteligencia estratégica. Esto obviamente fue evolucionando, se fue mejorando consistentemente, se fue enriqueciendo. Sin embargo, desafortunadamente, con los atentados del 11 de septiembre del 2001, se observa la necesidad de reforzar esta inteligencia estratégica. Y es entonces cuando se organiza una reunión de jefes de policía, en donde se diseñan una serie de recomendaciones que fueron base para la creación y aprobación en el 2003
de un Plan Nacional de Integración de Inteligencia Criminal, el cual definía a la inteligencia según los estándares de la Intelligence-Led Policing en los mismos términos que ya lo había hecho en algún momento el Reino Unido. Este documento que emana entonces de esa reunión es categórico al afirmar que el modelo de Intelligent-Led Policing tiene como propósito principal el proveer a las personas que toman decisiones de seguridad pública en la información que ellos necesitan, pues para proteger la vida de los ciudadanos. Cabe señalar que también hablamos del caso de la inteligencia inglesa, eh, como en el condado de Kent se comienza a gestar lo que posteriormente sería precisamente una organización de inteligencia que va dando frutos bastante importantes y que posteriormente va a ser imitado, va a ser emulado en algunas estrategias, en algunos puntos por los Estados Unidos. ¿Sí? Y para finalizar nuestro repaso y dar entrada de lleno ya a la sesión del día de hoy, señalaremos que el fundamento constitucional en México de las acciones de inteligencia se encuentra en el artículo 21, que señala que las policías estatales y municipales pueden tener un rol más activo en la investigación de los delitos bajo la dirección del Ministerio Público, como podemos observar en su letra, en su redacción, que señala que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Pero identifiquemos cómo es que se llega a la redacción de este artículo. Y como ya señalamos, la investigación puede definirse como el conocimiento anticipado de las capacidades, vulnerabilidades y probables cursos de acción del ambiente externo y su impacto sobre la organización, además de los factores internos que pueden afectar a nuestras estructuras, de donde la misión de inteligencia es generar conocimiento para anticiparse, este es un punto muy importante, para anticiparse a las amenazas y asistir a la toma de decisiones que pues las autoridades correspondientes deben de tomar, deben en considerar. Entonces, esto explica por qué desde la administración encabezada por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, en México se cuenta de manera interrumpida con una agencia civil de inteligencia, la cual ha ido mutando, ha ido transformándose a lo largo, pues ya más de 100 años, ¿verdad? Entonces, en esta sesión conoceremos cuáles son los principales hitos históricos del aparato civil de inteligencia desde sus ya lejanos orígenes hasta el momento actual, y también hablaremos y señalaremos eh, cuáles son los desafíos que tiene en la actualidad.
Bien, entonces hablemos de la historia de la Agencia Civil de Inteligencia Mexicana. Como vemos en este breve esquema, podemos identificar claramente tres momentos claves en la historia de esta agencia. La primera etapa, pues es el momento en el que surge, ¿no? En el que se origina y va a comenzar su desarrollo. Hay que señalar que el régimen político surgido de la Revolución Mexicana, ese movimiento que se va a dar a partir de 1910 y hasta aproximadamente 1920, cuenta desde sus inicios con un aparato de inteligencia que estaba a mando del presidente en turno, pero a partir del proceso de transición que se inicia ya en nuestra época, en el año 2000, comienza una transformación. El poder ejecutivo ha sido históricamente también el primer legislador y el que decide sobre la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que para el control político y social apela al instrumento militar sin la necesaria declaratoria de estado de excepción, consagrada en el artículo 29 constitucional. Todo ello deja entrever que de jure la población se encuentra bajo el manto protector del Estado de Derecho, pero que de facto se impone el estado de excepción. Desde su inicio, los presidentes, las personas que han estado frente al Poder Ejecutivo, son los que de una forma u otra han ido eh, dirigiendo todos los aspectos de la inteligencia mexicana, ¿no? De acuerdo a lo que vemos en nuestra etapa, pues Carranza va a ser el primero que va a tomar las riendas de este aparato. Bien, esto desafortunadamente ha ido generando cierta ambigüedad en lo que sería el término de seguridad nacional a lo largo de los más de 70 años de vida institucional y ha sido funcional a los sucesivos titulares del Poder Ejecutivo de la Federación, lo que decía hace un rato, para el control de todo tipo de disidencias por la fuerza, como se demuestra en el ejemplo de la historia de la Dirección Federal de Seguridad, que tuvo un periodo desde 1947 y hasta 1985, pero vamos a irlo señalando parte por parte. De acuerdo a lo que tenemos aquí en nuestra imagen, entonces señalábamos que la primera etapa donde surge su origen y desarrollo, pues va a ser, digamos, incipiente. ¿Por qué? Porque el aparato de inteligencia nace con la instrucción del presidente constitucionalista Venustiano Carranza hacia 1918 como un servicio de agentes de investigación de la Secretaría de Gobernación, y la naturaleza de su sistema de reclutamiento y selección estuvo basado exclusivamente en las recomendaciones de sus propios elementos. Podemos identificar de esta manera cómo en esta primera etapa
no contamos con una inteligencia, digamos, profesional de carrera, sino que estuvo más conformada por eh, pues decisión propia de las gentes que estaban dentro del poder ejecutivo. Posteriormente viene entonces una segunda etapa a la que podemos denominar consolidación. El entonces primer mandatario del país, Miguel Alemán Valdés, quien estuvo en funciones entre 1946 a 1952, le va a cambiar el nombre y a partir de entonces, es decir, a partir de 1947, va a comenzar a denominarse Dirección Federal de Seguridad, DFS, ¿sí? Que vemos aquí. Y esto va a ser así hasta más o menos 1952, en donde pasa a depender directamente de la presidencia de la República para pasar posteriormente a depender de nuevo de la Secretaría de Gobernación. Ahí vemos ese pase, vamos a llamarlo de esa manera, de poder. Luego podemos identificar una tercera etapa a la que algunos investigadores le han llamado etapa de refundación. Esta etapa de refundación va a comenzar allá por la década de 1984 con los homicidios del presidente, perdón, del periodista Manuel Buendía en mayo de 1984 y del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, llamada DEA, Enrique Camarena, en febrero de 1985, porque estos dos acontecimientos van a poner en evidencia, desafortunadamente, la corrupción y complicidad de la DFS con el narcotráfico. Y esto va a desencadenar eh, posteriormente en la desaparición de este organismo, de este DFS. Y entonces va a surgir lo que sería la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, denominada DICE, allá en noviembre de 1985. En este tercer periodo de evolución del Servicio de Inteligencia Civil, que arranca en 1985, va a finalizar con el nacimiento posteriormente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, denominado CISEN. Reitero, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, cuyo objeto era establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país. Y pues precisamente nos vamos a enfocar entonces en esta tercera etapa para ir identificando cómo es que a lo largo de estas últimas décadas este CISEN se fue transformando, fue evolucionando y llegando a su fin también en un momento dado para dar origen al CNI. Pero eh, continuamos con el principio. De acuerdo a lo que vemos entonces en nuestra imagen,
es Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo en función de 1988 a 1994, a quien le corresponde la reconstrucción de esta denominada Agencia de Inteligencia para la Seguridad Nacional, a quien señalaba que dicha agencia era concebida como un bien invaluable de nuestra sociedad y se entiende como la condición permanente y necesaria para la paz, libertad y justicia social que dentro del marco de derecho se procuran los pueblos y los gobiernos. Um, el presidente Salinas de Gortari reiteraba, señalaba la importancia de la existencia de esta agencia de inteligencia. Esta, esta agencia de inteligencia era de naturaleza civil y se crea como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación con autonomía técnica y operativa, adscrita directamente a su titular, que era el responsable de la ejecución de la política interior del Estado mexicano. En ese momento se señala que la inteligencia estratégica va a ser entendida como un centro de inteligencia para la seguridad nacional, dado que el concepto de seguridad nacional ofrece la capacidad de anticipar coacciones al propósito nacional o bien a la adecuada gestión de eventos que eran considerados un tanto incontrolables. Hay que destacar aquí, hay que señalar que en el diseño del CISEN se va a percibir la influencia de los Estados Unidos, lo cual es hasta cierto sentido entendible por el tipo de vínculos con las agencias estadounidenses que había en ese momento, las cuales se reforzaron a partir de la década de 1960, tanto en aquel periodo de la Guerra Fría, recuerden ustedes las relaciones beligerantes que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, en ese marco de la Guerra Fría, como por la mayor estabilidad del sistema político mexicano, que permitió el inicio de una profesionalización de los servicios de inteligencia nacionales. Obviamente, como ya lo señalé, a la usanza de los Estados Unidos. Así, pues se va generando una menor dependencia del componente militar, cuyo desarrollo de capacidades civiles pues estaba muy marcado. Sin embargo, los aparatos coercitivos y la inteligencia encargadas de detectar lo que real o potencialmente pudiera afectar a la estabilidad del país, eh, pues demostraron no ser tan eficientes y tener cierta vulnerabilidad cuando el 1 de enero de 1994 estalla la rebelión protagonizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es entonces cuando se identifica entonces la vulnerabilidad del CISE. Eh, para decirlo en términos llanos, no se pudo detectar este movimiento, ¿verdad? Y bueno, entonces esta agencia civil de inteligencia
va a ir transformándose, va a ir eh, cambiando de rumbo. El antecedente directo de esta transición a la democracia en México es bajo la presidencia del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien estuvo en funciones entre 1994 y el año 2000, quien abandona, vamos a decirlo así, la seguridad nacional concebida como defensa del régimen, incluso recurriendo al uso de la fuerza. Así, en el Plan Nacional de Desarrollo de 1995 al año 2000, se identifican las denominadas amenazas modernas a la seguridad nacional. ¿Y cuáles son esas amenazas modernas? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, estamos hablando de cuestiones tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo, y al mismo tiempo que asume, entre otros, el compromiso de asegurar la unidad de criterios en el combate a las amenazas modernas a la seguridad nacional, en estas que estábamos mencionando, ¿verdad? El narcotráfico, el lavado del dinero, el tráfico ilegal de armas y el terrorismo. Entonces, el presidente va detectando la necesidad de una transformación y de una adecuación que fuera capaz de ajustarse a los cambios de los tiempos modernos, ¿verdad? En ese momento. Entonces, además, por primera vez y retomando la inquietud de finales de la administración de Carlos Salinas de Gortari, se va a crear un plan de desarrollo que busca modernizar las agencias de inteligencia mediante la actualización del marco legal en materia de servicios de inteligencia. Recuerden, esto ya se estaba vislumbrando al final de la presidencia de Salinas de Gortari. Entonces, el objetivo fue asegurar en todo momento la eficiencia y el apego a la ley de los servicios de inteligencia nacional y, además de todo, aprovechar la cooperación internacional en el intercambio de información referente a lo que es el narcotráfico y a los crímenes en general, así como al terrorismo. Obviamente, hay que señalar que esto no es exclusivo de nuestro país, sino que en el contexto internacional también estaban presentes estos temas, ¿verdad? Entonces, más adelante, con la creación de la Policía Federal Preventiva en enero de 1999, es decir, ya casi al final de su mandato, va a quedar claro que el CISEN no va a desarrollar funciones operativas ni policíacas. Aquí se encargan entonces de dejar en claro que su labor se va a limitar a la producción de inteligencia. Eso es lo que debe de hacer el CISEN. Producir inteligencia para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, ¿sí? Pero esta presidencia va llegando a su fin y con ella un fenómeno que es llamado el fenómeno de la transición, porque, como ustedes recordarán, llega
a la presidencia Vicente Fox Quesada para el periodo comprendido entre el 2000 y el 2006. Entonces se da un giro en materia durante el sexenio de Cedillo, pero que se convierte en uno de los pilares de cambio, ya de alguna forma anunciado desde la plataforma político-electoral del presidente Fox, ¿verdad? Entonces, en ese momento se acepta que el tráfico de drogas y la delincuencia organizada representan una de las principales fuentes de violencia e inseguridad para la sociedad mexicana y pues lógicamente una amenaza a las instituciones, ya que pues ocasionan corrupción, deterioro de la imagen, pérdida de confianza y de prestigio nacional e internacional, afectando la soberanía y dañando las relaciones internacionales de México. Si se dan cuenta, el problema de la criminalidad no solamente nos afecta de manera interna, sino también la imagen que se percibe de México en el exterior. Entonces, la amenaza a la seguridad nacional descansa en la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrarse y corromper a las instituciones públicas. Así, de esa manera, pues vulneran a la sociedad y afectan a la convivencia basada en el Estado de Derecho. De esta manera se considera, pues, que el crimen organizado tiene la capacidad de debilitar e inclusive hasta de destruir a las instituciones públicas y privadas. Y entonces aquí estamos ya viendo y justificando de alguna manera la importancia de fortalecer a estas instituciones de inteligencia, ¿verdad? Ahora bien, también se alerta sobre el narcotráfico, pero también sobre el tráfico de armas y el tráfico de personas. Es en este periodo, es decir, a principios de este siglo XXI, cuando estas dos problemáticas, el tráfico de armas y el tráfico de personas, se va agudizando. Y recordemos que un año después de que toma posesión el presidente Fox, ahí en el 2001, pues los sucesos de terrorismo internacional, no solamente el que se presenta en Estados Unidos, sino también el que se presenta, por ejemplo, en España, en Atocha. Entonces, todo esto deja entrever eh, que el terrorismo internacional también afecta fuertemente a querer o no al país en aspectos como comunicaciones y transportes, porque hemos entrado a una etapa de globalización. Y ya sabemos que lo que se afecta, ya sea positivo o negativamente en alguna parte del mundo, pues invariablemente va a hacer eco en otras zonas, en otros países. Y bueno, por supuesto, estamos incluyendo nuestro país. Sin embargo, a decir de varios investigadores, el concepto de seguridad nacional se utiliza para justificar, desafortunadamente, actos ilegítimos de autoridad cuyo único propósito pues era procurar la continuidad del régimen. Recuerden que estamos hablando del régimen de transición.
Entonces, la oposición política representaba una amenaza para los intereses del grupo en el poder y su permanencia, ya que habían logrado llegar a este lugar privilegiado. Entonces, se consideraba necesario disuadir, reprimir o neutralizar a eh, a esa oposición política. Y esta situación lleva a un uso distorsionado de las instituciones de inteligencia del país. Como ya estamos imaginando, esto fue algo bastante negativo porque desacreditó a las instituciones competentes y llevó al abandono por el gobierno de tareas primordiales para el cuidado efectivo de la seguridad nacional. Para decirlo en términos llanos, utilizaron a esta agencia de seguridad pues para un beneficio propio del partido, ¿no? Posteriormente, a la luz de los atentados que sufren los Estados Unidos, el presidente Fox, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, eh, señala o ratifica la alianza estratégica que habrá que tener con Estados Unidos y reafirma una relación permanente, así como el establecimiento de un frente común para el combate al terrorismo. Y bueno, como no, pues ya lo veíamos venir. ¿Y en qué deviene esto? Pues obviamente en la necesidad de actualizar esta agencia de inteligencia, ¿verdad? Entonces, se busca que la seguridad nacional no solo fuera un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los fines últimos que el Estado mexicano buscaba para el bienestar general de la sociedad. Y pues para la Agencia Civil de Inteligencia de la Transición, la doctrina de seguridad nacional eh, se encontraba expuesta bajo los principios que definían lo que un país considera como factores decisivos para su existencia y desarrollo, y que para el caso mexicano, en ese momento, pues eran los siguientes que vemos aquí enlistados: democracia, soberanía, seguridad nacional, integridad, Estado de Derecho, desarrollo y paz social. Vamos a ir definiéndolos uno por uno. Hablamos de democracia en el sentido de que el gobierno responsable ante los ciudadanos representados por autoridades legítimamente elegidas. Con relación a la soberanía, estamos hablando de un gobierno efectivo y autodeterminación del país. Unidad nacional, nos referimos a una comunidad plural y solidaria entre los ciudadanos. Integridad del patrimonio nacional. Hablamos aquí de la preservación del territorio y uso adecuado de los recursos naturales. Estado de Derecho, cumplimiento de órdenes legales. Desarrollo, mejoramiento en el ámbito de la vida nacional. Y por último, paz social, convivencia armoniosa y ausencia de conflictos violentos. Entonces, en correspondencia con esta novedosa concepción, se establecen los temas que deben de ser prioritarios de la seguridad nacional, a partir de los cuales
se construye la Agencia Internacional de Riesgos que orienta el trabajo cotidiano del CISEN y que era a saber, identificación del crimen organizado, identificación de sublevaciones, terrorismo, seguridad pública, dinámicas demográficas, contrainteligencia, que lo vamos a ver más adelante, fenómenos fronterizos y migratorios. Recordemos que en el periodo de Fox este fue un tema muy importante. Riesgos ecológicos, riesgos económicos, gobernabilidad democrática y Estado de Derecho, así como también corrupción, temas de impunidad y fortalecimiento institucional. En la primera etapa de la gestión de Fox se crea lo que se va a denominar Gabinete de Seguridad Nacional, fundamentado en el carácter integral de la seguridad nacional que el mismo se integra por los títulos de por los titulares de las secretarías de gobernación, de la defensa nacional, es decir, de SENA, de la Marina, SEMAR, de seguridad pública, de Hacienda y crédito público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, por el director general del CISEN en calidad de secretario ejecutivo, así como al Procurador General de la República. Y bajo la presidencia de Fox, entre sus funciones, se contemplan las de conocer y evaluar aquellos eventos en fases de riesgo que puedan evolucionar y llegar a convertirse en una amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Eso es, hay que verlo desde el principio. Um, hay que identificar prontamente y además tomar las medidas y acciones necesarias para la prevención y la desactivación, ¿no? Otro punto importante, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en nuestra imagen, también se buscó definir la estrategia de coordinación en materia de seguridad nacional de las dependencias del Ejecutivo Federal con los poderes judicial y legislativo federal, así como con los gobernadores estatales, con los municipales y con aquel entonces Distrito Federal, para impulsar y autorizar, buscar estrategias y mecanismos de cooperación y coordinación para que se diera un intercambio de información con dichos gobiernos. Se está buscando que esto pues esté homologado, ¿no? Impulsar y autorizar, nos dice aquí, mecanismos de cooperación y coordinación para el intercambio de información de seguridad nacional con los diferentes gobiernos y con instituciones extranjeras, respetando la competencia que corresponde a las dependencias de la administración pública y federal. Aquí estamos observando necesariamente um, la importancia que tiene el actuar de de las compañías de inteligencia, no solamente de manera interna, sino también
em, con fuentes internacionales, ¿verdad? Entonces, pues con lo que respecta al apartado de inteligencia de Estado, es decir, con lo que respecta al CISEN, se parte de la necesidad de que el poder público cuente con información suficiente, con información oportuna y sobre todo confiable para poder garantizar la seguridad nacional y con todo ello, lógicamente, hacer frente a las amenazas de paz y al bienestar de la población. Y todo esto, pues, suena muy bien. La cuestión es que hubo algunas deficiencias, todo esto, obviamente, según algunos investigadores. Entonces, pues, cabe señalar que la principal preocupación en ese momento fue la ausencia de un marco legal de seguridad nacional que correspondiera a las condiciones de gobernabilidad democrática que regulaban las actividades de inteligencia, es decir, la forma, la manera en cómo el Estado capturaba, producía y divulgaba la información que poseía y que pues se buscaba fuera capaz de fomentar una nueva cultura de seguridad nacional. Aquí entonces se deja entrever que hay un punto estratégico que tiene que ir mejorando, ¿verdad? Entonces, en este marco, en este orden de ideas, se ponía el acento en dos aspectos muy importantes. Número uno, establecer un sistema de inteligencia para la seguridad nacional que posibilitara proveer de la necesaria información que requería el Estado mexicano en materia de seguridad nacional. Este sistema buscaría integrar la inteligencia que se generará en organismos de la administración pública federal, en las entidades federativas y en el hasta entonces Distrito Federal, ¿no? Acuérdense que después cambia su denominación, pero en ese momento pues, era Distrito Federal, al cual se responsabilizaría de la dirección, coordinación y control de la misma. Y un segundo punto que señalaba que las relaciones laborales entre el organismo responsable de la seguridad nacional y el personal que desempeñaba labores de inteligencia debía estar regidas por un estatuto de servicio civil de carrera. La conjunción de apego a los principios fundamentales de la doctrina de inteligencia y la excelencia en el desempeño profesional prevalecerían como criterios fundamentales de evaluación para la permanencia y el ascenso. Se buscaba con estas medidas que las personas que integraran el CISEN estuvieran comprometidas eh, con sus actividades, que tuvieran un desempeño profesional. Entonces se van a ir buscando estrategias adecuadas, las cuales vamos a analizar en la sesión siguiente, que es lo que pasa entonces con las personas que son empleadas en el CISEN. ¿Estaban o no capacitadas para cumplir sus funciones? Pero, insisto, lo veremos más adelante. Entonces, para dar respuestas a estos retos, el gobierno del presidente Fox
pone en marcha un proceso de evaluación del CISEN a cargo de una comisión del más alto nivel, apoyada por un comité de evaluación integrado por un grupo de académicos y de expertos en la materia que llegaron a las siguientes conclusiones. El CISEN tenía una serie de fortalezas importantes que habría que ratificar, ¿verdad? Y lo vemos en la imagen. Se hablaba de una existencia en la práctica de un servicio civil de carrera. Las personas que laboraban ahí podían ir creciendo en aspectos laborales. Otro punto importante, otra fortaleza con la que contaba el CISEN era que los empleados trabajaban con un rigor metodológico que les permitía alcanzar resultados y evaluar su impacto. Otra fortaleza también era la capacidad para realizar con mucho cuidado el trabajo de análisis en la construcción de escenarios y perspectivas, así como líneas de acción que facilitaban la toma de decisiones. Otro punto importante es el criterio de compartimentación en la operación cotidiana del CISEN, que llevaba tanto un manejo adecuado como la confidencialidad que obviamente es requerida en la información que se procesa. Entonces, aquí estamos hablando también de confidencialidad, un alto grado de confidencialidad. Y de la mano podemos observar confiabilidad en su estructura al no haber sido penetrado por el narcotráfico y el crimen organizado, que esto es una de las grandes fortalezas con las que contaba el CISEN en ese momento. Recuerden, durante el sexenio de Vicente Fox. Desafortunadamente, así como se encontraron fortalezas, también se encontraron algunas debilidades que, por supuesto, cuestionaban los cimientos del CISE, ¿no? ¿Y cuáles eran estas debilidades? Bueno, pues, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestra imagen, era la ausencia de un marco jurídico apropiado que ya se había detectado con anterioridad, ya habíamos señalado este aspecto. Entonces, esta falta de un marco jurídico eh, generaba problemas a la hora de facultar y normar las acciones, ¿no?, que el CISEN realizaba. También se observaba una tendencia a sobredimensionar los riesgos. Este era un punto importante porque generaba una ponderación excesiva de las amenazas. Había ahí, digamos, una exageración. Otro punto importante era el deficiente aprovechamiento de las habilidades de las instituciones. No estaban utilizadas al 100%, ¿verdad? Podían dar más. Todo esto de acuerdo a los análisis que se llevaron a cabo.
Y en lo correspondiente a la planeación estratégica, se observaba que eh, pues de repente era inadecuada, la cooperación internacional era limitada para esos momentos, se creía o se percibía que tendría que haber sido más amplia. También se notó una excesiva rigidez en la estructura de los mandos, poca flexibilidad. Por parte de algunas personas había cierta filtración de información, más que anteriormente habíamos dicho que había un alto grado de confiabilidad, perdón, de confidencialidad, pues sí había filtración, ¿no? Y todo esto, lógicamente, fue conllevando a que su imagen pública fuera altamente cuestionada. No se confiaba al 100% de las actividades que realizaba este CISEN. Entonces fue a partir de este diagnóstico que se va a generar un compromiso por parte del titular del Poder Ejecutivo para hacer del CISEN un real y verdadero, un auténtico órgano del Estado con un enfoque de captación y análisis de información y no solamente un instrumento del régimen y menos aún al servicio del grupo político en el poder. Entonces, aquí ya estamos identificando que los retos que tenía por delante el CISEN eran bastante fuertes, bastante importantes, ¿verdad? Sin embargo, no obstante la voluntad política del presidente, el CISEN no va logrando superar estas etapas eh, que se caracterizan por la recomendación como principal criterio de ingreso de los aspirantes, que bueno, ya decíamos, esta era una herencia eh, adquirida desde prácticamente el inicio, ¿no? Con su fundación, decíamos, con el presidente Carranza. Ya casi 80 años y seguían con este aspecto, ¿no? Las recomendaciones como el principal criterio de ingreso. Otro punto, pues la ausencia de mecanismos efectivos de control, la falta de una evaluación a fondo, la indefinición e incertidumbre inclusive hasta el déficit de una cultura de inteligencia que ayudara o que implicara un mayor interés ciudadano en el tema y también la ausencia de supervisión de los medios de comunicación sobre el CISE. Estamos identificando que había muchas cosas que tenían que irse evaluando. Entonces, en este marco, en los últimos años de la administración de Vicente Fox Quesada, eh, pues a decir de algunos investigadores, decide empañar a los militares en el restablecimiento en el restablecimiento del orden público y la paz social, en lo que se dio a conocer con el nombre de Operativo México Seguro, y esto fue más evidente en el estado de Michoacán. 4 años después, al interpretar el artículo 129 constitucional, el máximo órgano
jurisdiccional sienta como jurisprudencia que la participación de las Fuerzas Armadas en el auxilio de las autoridades civiles es constitucional, lo que explica por qué no se declara el estado de excepción cuando se compromete al instrumento militar en misiones y funciones de naturaleza policial. Ahí las funciones van quedando traslapadas, por llamarlo de alguna forma. De tal manera que va a ser paradójico que al final de la gestión de este primer gobierno de alternancia en el poder, se opte por el proceso de militarización de la seguridad pública en México, que va a alcanzar su máxima intensidad con la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo en el poder del 2006 al 2012. Pero eso lo manejaremos en la siguiente sesión. Por ahora no me queda más que darles las gracias por su atención y pedirles que nos veamos en la siguiente sesión.